Descubrí que toda mi familia me estaba ocultando algo y ahora no sé si puedo perdonarlos. Nunca pensé que llegaría a escribir algo así en internet. De hecho, si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría exponiendo la historia de mi familia frente a completos desconocidos, me habría reído. Pero hoy estoy aquí, escribiendo esto con un nudo en la garganta y muchas, pero en serio, muchas noches sin dormir. No busco venganza. Tampoco busco que nadie tome partido. Solo necesito sacar esto de mi sistema. Y quizás entender que si lo estoy sintiendo, pues es normal. Tengo 32 años y durante la mayor parte de mi vida fui lo que muchos llamarían la hija ejemplar. Responsable, organizada, calmada. Todo lo procuraba hacer bien. Nunca daba problemas. Desde muy joven aprendí a resolver sola. Todo. Absolutamente sola. Mientras otros se quejaban, yo buscaba soluciones. Mientras otros se rendían, yo aguantaba un poco más. Yo siempre podía. Mis papás decían que yo era la fuerte. Y yo me la creí. A lo mejor no lo era tanto, pero lo escuché tantas veces que realmente lo creí. Tengo dos hermanos menores. Ellos siempre fueron mucho más impulsivos, más emocionales, más propensos a equivocarse. O bueno, eso era lo que decían mis papás. Ellos siempre se equivocan, pero tú siempre lo haces todo bien, me repetían una y otra vez. Yo siempre iba a ser la que estaba bien. Y esa etiqueta, sin darme cuenta, se convirtió poco a poco en una carga. ¿Por qué es eso? Me lo creí. Desde fuera, mi familia parece bastante común. Papás casados desde hace más de 3 décadas. Reuniones los domingos. Típica carnita asada. Llamadas frecuentes. Mensajes de llegaste bien, cuídate mucho. Ya saben. No éramos ricos, pero tampoco no nos iba mal. No era que tuviéramos necesidades. O bueno, eso era lo que creía. La unión familiar siempre fue un valor central. Entre nosotros nos cuidamos, decía mi mamá. La familia es lo único seguro, decía mi papá. Y yo crecí creyendo eso, sin cuestionarlo. Solo se volvió parte de mi sistema. Ahora, viendo todo en retrospectiva, hubo señales. Pequeñas, casi invisibles. Comentarios sueltos como, menos mal que tú eres organizada. Ay, ¿qué haría esta familia sin ti? Es bueno que siempre podemos contar contigo. En su momento parecían halagos. Hoy, hoy claro que no son halagos. Hoy suena tan lejano a eso, tan distinto. Cada vez que alguien tenía un problema, yo era la primera opción. Si faltaba dinero, claro, yo ayudaba. Si había un trámite complicado, por favor, yo lo hacía. Si alguien necesitaba hablar, claro, hombre, aquí estoy yo te escucho. Nunca pregunté demasiado, nunca dudé de nadie. Ahora que lo pienso, hasta suena absurdo. Todo cambió un martes cualquiera. No fue una fecha especial, no hubo una discusión previa. Nada que anunciara que lo peor estaba por pasar. Estaba trabajando desde casa cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Contesté como siempre, a la primera y sin pensarlo, porque acuérdense, yo siempre hago todo bien. Desde el primer hola, supe que algo no estaba bien. Su voz estaba tensa, como si midiera cada palabra. No era su tono normal, porque todos sabemos cuál es el tono natural de alguien, pero ese día yo la escuché diferente. Era otra. Después de un par de frases incómodas, me soltó una pregunta que todavía le escucho por las noches. Hija, ¿tú confías en nosotros?
Recuerdo haber fruncido el ceño, confundida. ¿Cómo que si confío en ellos? Pues claro, todo lo que sé del mundo y de la vida son ellos. Claro que sí, le respondí. ¿Pero por qué preguntas eso? Hubo un silencio largo. Ahora que lo pienso, demasiado largo. Cuando volvió a hablar mi mamá, su voz temblaba. Porque hay algo que tenemos que decirte, dijo, y no sabemos cómo. En ese instante, mi mente se fue a los peores escenarios. Pensé en una enfermedad, en una mala noticia, en algo trágico e irreversible. Porque claro, nadie te dice eso con buenas noticias, con una felicidad o con una gran sorpresa. Evidentemente, esto era algo malo. Pero nunca me imaginé cuál sería la bomba. Mi mamá respiró hondo, habló rápido, como si tuviera miedo a detenerse, como si una vez que las palabras comenzaran a salir, ya no iban a poder parar. Me dijo que desde hacía muchos años atrás, la familia había tomado ciertas decisiones, ¿cómo llamarlo? ¿Difíciles? Decisiones económicas, difíciles, por no decir irresponsables. Que todo había sido por necesidad, que nunca fue con mala intención, que lo hicieron pensando en el bien común, solo que no en mi bien. Y claro que yo no entendía. Le pedí, mamá, sé clara, ¿de qué estás hablando? Me estás asustando. Entonces dijo algo que me heló la sangre. Usamos tu nombre. Solo esa frase fue suficiente para que yo entendiera. ¿Usaron mi nombre? ¿Cómo? Le pedí que me explicara otra vez, pensé que había escuchado mal. Pero no. Durante más de 8 años, mi familia había utilizado mis datos para firmar créditos, acuerdos, compromisos financieros a mi nombre, para según salvarnos a todos. Pero no, se estaban salvando ellos, sin decírmelo, sin pedirme permiso, sin consultarme. Ah, es que mientras más lo pienso, más absurdo suena. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo nunca revisé un buró de crédito? ¿Cómo? Es que yo confiaba. Según ella, al principio fue algo pequeño, un favor, luego otro, y luego ya estaban metidos, como dicen, hasta el cuello. Apenas se podía respirar. Cuando le pregunté cuánto dinero es el que se debe, volvió a guardar silencio. Finalmente me dijo una cifra. No voy a escribir la cifra exacta, pero diré esto. Era suficiente dinero para cambiarle la vida a cualquiera. Sentí que el suelo, el piso, se abría y me tragaba. Imagínense tener todo en orden, siempre cuidar hacer las cosas bien, procurar que nada se saliera de control, para que de repente te llegaran con esta noticia de que tu nombre, tu vida, tu historial, todo estaba manchado y ni siquiera tú lo habías pedido y mucho menos lo habías ocupado. Lo peor no era el dinero. Lo peor, hasta parece broma, pero lo peor fue lo siguiente. Cuando pregunté quién sabía de todo esto, les juro que me río para no llorar. Me dijeron que todos, mis hermanos, mis papás, todos en esa familia sabían lo que estaban haciendo y nadie me lo decía. Me veían a la cara, jugaban conmigo, nos sentábamos en la misma mesa, por favor, se atrevían todavía a pedirme dinero prestado cuando ellos sabían lo que me estaban haciendo. Hasta familiares cercanos. Es que es increíble, todos sabían. Yo, la que daba el nombre, era la única excluida. Habían hablado del tema en reuniones familiares a las que yo asistía, solo que se aseguraban que yo me fuera, a la cocina, al baño, a la tienda, a donde fuera. Pero justo en ese momento platicaban todos abiertamente a mis espaldas. Estaban cavando mi tragedia y nadie se detenía.
En ese momento no grité, no lloré, me quedé helada, en shock. Solo recuerdo un vacío enorme en el corazón, en el pecho. Mientras mi mamá hablaba justificándose, yo solo escuchaba palabras y palabras y yo entendía algo con una claridad brutal. Esto no fue un error. Esto fue una decisión. Ellos decidieron traicionarme, pero sobre todo, decidieron que yo no merecía saber. Mi mamá decía cosas como, no queríamos preocuparte, sabíamos que lo ibas a resolver. Imagínense, ellos todavía pensaban que yo lo iba a resolver. Mientras ellos seguían pidiendo y pidiendo y pidiendo dinero a mi nombre, yo en algún momento mágicamente les iba a decir, tranquilos, a pesar de lo que han hecho conmigo, yo los voy a salvar. Eres fuerte, hija, todavía me dijo mi madre. Cada frase dolía más que la anterior. Cada frase era una traición peor, porque entendí que mi fortaleza había sido usada en mi contra. Después de colgar, pasé horas sentada, mirando al vacío. Esa misma tarde llamé a mis hermanos. El mayor reaccionó con molestia. Todavía me dijo que estaba exagerando. Recuerdo sus palabras. No es para tanto. ¿Cómo no va a ser para tanto? Me dijo que esas cosas pasaban en todas las familias y que para eso éramos familia, para ayudarnos. Pero ellos no pensaron lo mismo cuando firmaban esos créditos. Ellos solo pensaban en su bien, en salir de problemas, porque eso sí, debo decirles que con ese dinero, pues nos fuimos de vacaciones. Con ese dinero se remodeló la casa. Con ese dinero mis hermanos, que poco hacían de la vida, se resolvían. Con ese dinero hasta las novias se invitaban. Pero según él, eso pasaba en todas las familias. El menor me dijo que él no decidió nada. Básicamente se lavó las manos y me dijo que solo siguió instrucciones. Ahora parece que él era una blanca paloma y que nunca había decidido absolutamente nada, pero bien que se gastaba mi dinero. Porque es eso, mi dinero. Que no era su culpa, todavía dijo, y también minimizó el asunto. Increíble, ¿no? Ninguno me pidió perdón. Y eso me rompió más, me dolió más. Ya no solo era dolor, traición, hasta llegué a dudar de quién era. Hasta llegué a pensar que todo lo que había construido en todos estos años había sido una mentira, que realmente yo no era tan buena como el mundo pensaba y que realmente yo no iba a poder resolver todo como el mundo esperaba. Porque ¿cómo no me di cuenta de esto? Por favor, pasó enfrente de mí, en mis narices. Y si esto me pasaba con mi propia familia, ¿qué me esperaba del mundo? ¿Cómo iba a sobrevivir en un mundo donde la gente traiciona, donde la gente te trata mal? Cuando a mí, la gente que se supone que me debería de cuidar, fueron los primeros que me traicionaron, los primeros que me dejaron sola. Esto duró semanas. Noches sin dormir, cada que cerraba los ojos mi cabeza se llenaba de preguntas. ¿Cuántas veces me mintieron? ¿En qué más me mintieron? ¿Cuántas veces me sonrieron sabiendo esto? ¿Y saben qué? Recuerdo sus momentos, los cumpleaños, las navidades, por favor. Hasta el pavo que estaba en esa mesa yo lo había pagado y yo no lo sabía. Todavía recuerdo todo el esfuerzo que yo hacía para comprarles regalos de Navidad porque decía, es mi familia. Ellos dan todo por mí. Y resulta que hasta mis propios regalos yo me los compraba. Pero yo no lo sabía. ¿Cuántas veces hablaron de mí sin mí? E increíble, porque como les dije hace rato, mi propia familia sabía, los tíos cercanos, la gente que me decía, échale ganas, hija. Resulta que ellos sabían lo que me estaban haciendo y todos lo aprobaban bajo este absurdo argumento de que las familias se apoyan. Empecé a revisar documentos, correos, papeles viejos. Oh, cada hallazgo era peor. Cada cosa que encontraba solo los incriminaba más y solo me hacía preguntarme cada vez cómo fueron capaces.
¿Cómo? ¿Cómo no se tentaron el corazón? Porque ellos sabían, ellos siempre supieron que ese dinero no lo iban a pagar. Esperaban que yo me hiciera cargo y que algún día, no sé, me volviera multimillonaria y simplemente pagara todas sus deudas. Lo más perturbador fue darme cuenta de que para ellos esto era normal. Habían integrado el uso de mi nombre a su dinámica familiar, como si yo fuera un recurso más, como si una tarjeta de crédito llevara mi nombre y era ilimitada. Ellos sabían que teniendo esa tarjeta en su poder, bueno, se podían volver los reyes del mundo, podían pagar todo. Nunca se preguntaron si estaba bien, solo funcionaba. Y ahora pensando en los pretextos, yo creo que ellos siempre supieron que no estaba bien, pero decidieron comprarse la idea de que sí, sí lo estaba. Porque ¿cómo es posible que después de tantos años, cada cosa que compraban sabían que estaba mi nombre, pero no les importaba? Finalmente un día reuní a todos. No fue una conversación fácil, pero era necesaria. Les dije que no podía seguir así, que necesitaba soluciones reales, un plan claro de cómo se iban a hacer cargo de todos esos gastos y de esa deuda, porque no era posible que yo, siendo una, pagara la vida de otros 4. Que no iba a cargar con algo porque yo nunca acepté y jamás me había comprometido a hacerlo. Pero la reacción fue devastadora. Yo me convertí básicamente en la villana. Mi papá se ofendió muchísimo, me dijo que cómo era capaz de cobrarle a mis propios padres, a los que me habían dado la vida, que eso era lo equivalente a una traición, que se sentía tan decepcionado de mí. Mi mamá lloró. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia y que era una ambiciosa, que lo único que me interesaba era el dinero, que no era posible que esos valores me hubieran dado. Imagínense, los indignados eran ellos. Mis hermanos me acusaron de egoísta. Me dijeron que claro, que yo quería todo ese dinero para poder yo disfrutarlo, sin ellos. Y que mi familia también necesitaba disfrutar de lo que yo había generado en la vida. De pronto, sí, yo era la mala. De pronto yo era la egoísta y de pronto yo los estaba traicionando. ¿Y ellos? Ellos eran unos santos. Ellos no habían hecho nada. Ellos solo habían sobrevivido porque esa fue la frase que mi papá me dijo. Nosotros hicimos lo necesario para sobrevivir. ¿Y yo? ¿Su supervivencia significaba mi fin? ¿Eso era lo que me estaban diciendo? ¿Así era como yo lo tenía que interpretar? Escuché frases como: ay, la familia no se denuncia. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿vas a romper todo por dinero? Imagínense. Ahora resulta que porque ellos me habían traído a la vida, cosa que yo no pedí, por cierto, ahora yo les tenía que pagar por siempre. Y a mis hermanos, ¿qué se supone que les debía? Porque esa parte nunca la terminé de entender. Mis papás se escudaban en eso, en que eran mis padres, pero mis hermanos eran menores que yo. Desde que yo recuerdo los he cuidado, los protegí, les ayudaba hasta en las cosas de la escuela, iba por ellos, los traía. Siempre me comporté mucho mejor que cualquier hermana mayor promedio. Pero ahora decían que también mi dinero y mis recursos les pertenecían. Ahí entendí algo que me quedó muy claro. No estaban arrepentidos, estaban incómodos porque ya no podían seguir como antes. Claro, imagínense que de repente tienen carta abierta para vivir, para comprarse lo que se les pegue la gana, la gasolina de tu coche, hasta la comida del súper, todo absolutamente pagado. Y de repente, de un día para otro, ya no lo tienes. Evidentemente, eso les causaba incomodidad. No actué por impulso. Me informé. Busqué ayuda profesional. Sí, abogados. Abogados contra mi propia familia. Parece broma. Parece un mal programa de televisión.
Pero no es así. A mí me pasó. A mí me pasó y yo les puedo decir que yo no se lo deseo a nadie. Porque se supone que tu lugar seguro es tu familia. Y en este caso, yo no tenía a nadie. Pensé en todas las consecuencias que esto me iba a traer. Y decidí algo simple. Simple sí, pero firme. Algo que ya no iba a tener vuelta atrás. Algo que a partir del momento en que dijera que lo iba a hacer, ahí terminaba. Solo me haría responsable de lo que yo acepté conscientemente. Nada más. Porque creo que eso era lo justo. Las cosas que yo había dicho, claro, yo pago, yo me hago cargo. Algunos arreglos en la casa, mantenimientos, es más, hasta unas vacaciones. Digo, como dicen por ahí, ¿quién te quita lo gozado? Desde entonces, la relación con mi familia cambió. Las llamadas se volvieron cortas. Y casi siempre para pedirme algo. Aunque parezca broma, pero no. De las reuniones, ni hablemos. Es más, yo ya tiene mucho tiempo que no paso mis cumpleaños con ellos. Porque solo recibía malas miradas, quejas. Si quería ir a un lugar que me gustaba, me hacían malas caras porque decían que los estaba humillando porque ellos no podían pagar esos sitios y solo los llevaba ahí para humillarlos, porque yo sí podía pagarlos. Ni celebrar mi cumpleaños podía en paz. No hablemos de las Navidades. Llegar con un regalo, bueno, imposible. Las miradas se volvieron frías. ¿Un abrazo? No, eso ya no existía para mí. Yo terminé siendo a la que alejaron de la familia. Yo que era, por favor, la víctima. Resulté siendo la única que lidió con las consecuencias. A veces sí me siento culpable. Otras veces recuerdo todo lo que les acabo de contar. ¡Oh! Y les juro que la sangre me hierve. Pero aprendí a ser fuerte. Y eso no significa aguantarlo todo. Aprendí que ayudar no es lo mismo que sacrificarte. Que poner límites no te convierte en una mala persona. La verdad todavía no sé si algún día podré perdonarlos. Ahora mi vida ha cambiado. Conocí a alguien, me mudé lejos y la verdad lo hice con todo el propósito, porque yo ya no quería seguir viviendo bajo reproches ocultos, bajo caras que te hacen cuando no estás mirando. Pero si algo sé con certeza, nunca más voy a traicionarme a mí misma para sostener una falsa armonía. Ellos son responsables de su vida y de sus decisiones. Las deudas les obligué a que las pagaran. Claro que eso no los hizo felices, pero era necesario. Yo no iba a asumir tanto dinero, imagínense. Mi vida hubiera sido solo pagar. Nunca hubiera podido hacerme de un patrimonio, de un coche, de nada. Solo pagar. Con todo esto aprendí cosas que nunca pensé tener que aprender de mi propia familia. Aprendí que ser la fuerte muchas veces solo significa ser la más explotada. Que ayudar sin límites no es amor, es desgaste. Y que la lealtad no debería doler tanto. Es más, no debería doler. Durante mucho tiempo pensé que si aguantaba un poco más, si cedía un poco más, si entendía un poco más, las cosas mejorarían. Pero claro que no. No mejoraron. Solo se volvieron costumbre. Y lo más duro fue aceptar que el problema no era que yo pusiera límites, sino que ellos nunca esperaron que los pusiera. De hecho, cuando los puse, se molestaron. Hubo una noche en particular, una noche que no puedo sacar de mi cabeza. Estaba sola, sentada en la cama, revisando mensajes antiguos de mi familia. Mensajes que me decían, gracias por todo. ¿Qué haríamos sin ti?
menos mal que estás tú. Y entendí algo que me hizo llorar. Que me hizo llorar como no había llorado en años. Me querían, pero también me necesitaban. Me necesitaban demasiado. Y esas dos cosas, cuando se mezclan de mala forma, pueden convertirse en algo muy peligroso, pero sobre todo en algo muy dañino. Desde entonces, hay una pregunta que me acompaña todos los días. ¿Hasta qué punto ayudar deja de ser amor y se convierte en daño? Porque nadie me obligó, nadie me gritó. Solo asumieron que yo siempre estaría ahí, que siempre diría que sí, que siempre cargaría con todo. Es más, solo asumieron que ellos estaban por encima de mí, que mi prioridad antes que yo misma eran ellos. Hoy mi relación con mi familia es distante. No hay gritos, no hay peleas constantes, pero tampoco hay confianza, y mucho menos comunicación. A veces me pregunto si esto era inevitable, si desde el momento en que me pusieron el papel de la fuerte, el final ya estaba escrito. Y otras veces me pregunto si en su lugar yo habría hecho algo diferente. Yo ahora desde mi posición les digo que sí, 100% habría hecho algo diferente. Llevo meses dándole vueltas a esto y todavía no tengo una respuesta clara. Así que quizás por eso estoy diciendo todo esto aquí. Tú que estás escuchando esta historia hasta el final, ¿en serio crees que soy una mala persona por poner límites? ¿Tú crees que yo soy la responsable de haber roto la relación con mi familia? ¿Te habrías perdonado algo así? Ay, no sé. Este concepto de que la familia lo justifica todo, o que hay cosas que ni siquiera deberían de tener un perdón. Quiero leer cada comentario, de verdad, porque a veces escuchar a alguien que no te conoce ayuda más que hablar con quienes se supone que deberían de cuidarte. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Y si tienes una opinión, aunque sea diferente a la mía, también te leo. A veces, una sola perspectiva externa puede cambiarlo todo.